Bueno, entonces comenzaremos con el tema cálculo y diseño de una brocha a los efectos de poder completar la realización del trabajo práctico número 4. Y en primer lugar lo que vamos a hacer es el cálculo según Rossi de una brocha para abrochar un agujero, una brocha de brochado interior, el, el cual se le va a plantear a cada grupo en la guía correspondiente. Por supuesto que lo que le vamos a plantear es la forma final y las dimensiones finales del agujero, así como el largo de la pieza que tenemos que brochar. Según este autor Rossi, para completar el cálculo y diseño de una brocha, se deben seguir estos 10 pasos. En primer lugar, determinar un diámetro inicial del agujero por donde va a ingresar la brocha. En el caso nuestro se lo vamos a dar como dato. Pero si lo tuvieran que determinar, sería un agujero que como mínimo es unas décimas menor que el diámetro o que la forma final del agujero que queremos alcanzar. ¿Sí? Si el agujero final es redondo, va a ser por supuesto bastante más que unas décimas, ¿no? Entonces, con este agujero inicial y con la forma final, que también en nuestro caso y en cualquier caso es dato, porque justamente es a lo que queremos llegar, encontraremos el grueso de material de arrancar, luego el incremento de los dientes, el paso de los mismos, el perfil que va a tomar cada diente, el número total de dientes que va a tener la brocha. En función de estos, como consideraremos, vamos a ver si necesitamos más de una brocha para alcanzar la forma final deseada. Luego quedará comprobar que la brocha en su sección mínima resista el esfuerzo a la que se ve sometida. Por último, tenemos que elegir el mango con el que la vamos a sujetar para concluir el trabajo con la ejecución del dibujo de la brocha. Estos serían los 10 pasos que plantea Rossi para el cálculo y diseño de una brocha. Entonces, en nuestro caso el agujero inicial se lo vamos a dar como dato, como les dije antes. Si estuvieran en el caso real y el agujero que vamos a hacer es redondo, bueno, tenemos que ver cuál es el diámetro de partida del que podemos empezar, obtenido por otro método de mecanizado, para luego pasar al diámetro, la forma final, con el trabajo de brochado. Entonces, partiendo de este dato anterior y el diámetro final, que también es dato, por supuesto, siempre es dato, vamos a ver que el grueso de material de arrancar es la diferencia entre ambos diámetros dividido 2. En formas finales que no son redondas, el diámetro final vamos a considerar que es el diámetro el diámetro que inscribe a la figura que queremos alcanzar. En el punto 3 tenemos el incremento de los dientes. El incremento lo consideramos, Rossi lo considera como diametral y lo llama delta, ¿no?, al incremento diametral, y delta sobre 2 al incremento radial. Es una metodología que utiliza este autor para el cálculo. Lo que sí hay que tener en cuenta que en agujeros que a algunos les puede tocar que van de redondo a cuadrado, el incremento debe ir modificándose en proporción a cómo disminuye el perímetro de contacto, de modo de mantener una sección de corte aproximadamente constante para que el esfuerzo no sea máximo al principio y vaya disminuyendo a medida que la forma se va acercando a la final. Por supuesto que cuanto mayor sea la dureza del material que vamos a arrancar, menor va a ser el incremento, ¿no?, de los dientes. En principio contamos con dos datos o con dos fuentes a las que nos podemos referir para la obtención de este incremento, para la selección del incremento. Y el primero de ellos es un gráfico en el que tenemos materiales con cargas de rotura que van desde los 20 hasta los 110 kilogramos por milímetro cuadrado. Y en este caso el autor, que es Rossi, hace
clara diferenciación de posibilidades de incrementos en función del diámetro de la brocha, ¿sí? Es decir, para un mismo acero, pongamos de 50 milímetros, de 50 kilogramos por milímetro cuadrado de carga de rotura, tenemos incrementos que para un diámetro de 10 milímetros está en 0,045 y para un diámetro de 50 milímetros pueden llegar al doble, a 0,09 milímetros, a 9 centésimas de milímetro de incremento diametral. Lo que sí nos hace notar es que si lo que queda de material por fuera del agujero que estamos mecanizando, es decir, si la pared que soporta al agujero que estamos mecanizando es delgada, se debe reducir considerablemente el incremento, fundamentalmente para que las fuerzas radiales que se generen no deformen la pieza y hagan que nos encontremos luego con una pieza terminada que ha sido sometida a una deformación elástica que se recupera en el momento de que se deja de aplicar la fuerza de corte y nos produce un agujero de dimensiones distintas a la del diente, a la del último diente de la brocha que pasó. Que pienso que queda claro esto, ¿no? Es decir, en función en la que nosotros podemos deformar el material que estamos mecanizando de manera elástica, este va a recuperar debido a esa elasticidad cuando se dé la fuerza que está cortando, y el resultado va a ser que el agujero no va a tener la dimensión del diente que nosotros queremos. De hecho, se puede considerar que, vamos a verlo más adelante, hay que aplicar algún cierto coeficiente de elasticidad en el cálculo de las brochas. Una segunda fuente de obtención de incrementos viene dado por esta tabla, en el cual hace una diferenciación entre el tipo de brocha, redonda, estriada, canalada o plana para chaveta, y distintos materiales de trabajo. Es un poquito más amplio que lo anterior, pero acá no, esta tabla, esta fuente de información no hace referencia al diámetro de la brocha o al diámetro que estamos brochando. Acá hay que dejar aclarada una cosa: este incremento es una primera elección del incremento que nosotros hacemos. Posteriormente vamos a ver que el avance en el diseño de la brocha posiblemente me haga modificar este incremento, posiblemente lo pueda aumentar, pero la mayoría de las veces lo voy a tener que disminuir en función de lo que veremos más adelante. Es decir, esta es una primera selección, pero tenemos que tener en cuenta que este valor de incremento posiblemente tengamos que modificarlo a medida que avancemos en el desarrollo. El cuarto punto que nos plantea Rossi es determinar o definir el paso de los dientes. Para agujeros redondos, Rossi nos dice que el paso P viene dado por la expresión 1,75 por la raíz de L es la longitud del agujero que estamos brochando, y para agujeros estriados o ranurados, P vale 1,35 de la raíz de L, donde L es la longitud de la ranura. Por supuesto que esto se puede redondear y en general tratamos de buscar que L no sea un múltiplo de P, y que también tener en cuenta que es común encontrar brochas o diseñar brochas con pasos desiguales. En ambos casos lo que se busca es que los acabados sean menores, dado que el movimiento rítmico del esfuerzo del diente sobre la pieza puede producir una alteración en la velocidad, en el mecanismo que imprime velocidad a la brocha, y se ha comprobado justamente la existencia de estos defectos cuando L es un múltiplo de P, y se ha notado una mejora cuando se opta por utilizar pasos desiguales en lugar de pasos constantes. Por lo tanto, ahora con los parámetros que ya definimos, podemos empezar a ver que, bueno, como está en el dibujo arriba a la derecha, P es el paso entre dientes.
D es el diámetro que estamos brochando. Vamos a ir definiendo el perfil del diente. Acá tenemos, bueno, también otra posibilidad de regulación del paso, que nos dice que para agujeros redondos y estriados D sobre P tiene más o menos una relación de 3, y la relación D sobre H, que es la profundidad de la garganta del diente, es aproximadamente 7. Con esos valores, digamos, como D ya está fijo, podemos determinar el valor de H. Quedan por definir el valor del ángulo de ataque alfa y del ángulo de desprendimiento delta. Fíjense que acá utiliza otros nombres que los que veníamos utilizando. Nosotros llamamos alfa el ángulo de desprendimiento, pero acá el ángulo, alfa el ángulo de incidencia. Acá el ángulo de desprendimiento de ataque es alfa y el ángulo de incidencia es delta. Rossi propone generar una brocha, dos tipos de brochas, unas con radiocóncavos y otras con radios convexos. Cualquiera de las dos son válidas, por supuesto. Y para la determinación de esos valores de R2, R3, alfa y delta, siempre teniendo en cuenta que 0,3 a 0,5 milímetros, o sea, 3 décimas a 5 décimas, van a ser cilíndricos y la zona de ángulo de incidencia va a tener un valor de F. Todos estos valores los vamos a obtener de la siguiente relación, en la cual podemos decir que H es la mitad del paso para el aluminio, 0,45 para fundición dulce, bronce y latón, 0,4 para acero dulce y fundición dura, 0,36 para acero duro, R2 de 0,15, o sea, un 15 o un 20% del paso, R3 un valor exactamente igual al paso, F de 20 a un 30% el valor del paso, R2, R3, F y H los tenemos determinados aquí en la zona superior. Por último, los ángulos de ataque alfa y delta toman los valores que se pueden ver en el cuadro inferior. Toda esta presentación que les estoy haciendo, aparte de estar en video, la vamos a subir junto con los datos del trabajo práctico en un PDF para que ustedes la tengan disponible en forma más rápida. ¿Sí? Entonces acá hago una pequeña explicación, pero el primero lo tienen en los apuntes, luego lo van a tener en un PDF para leer en el momento que hagan el trabajo práctico. Para los que tengan que diseñar o si les toca diseñar en algún momento agujeros rectangulares, los dos valores de H1 y H2, digamos que en este caso, de acuerdo a que se trate del lado corto o el lado largo del rectángulo, va a ser distinto. Pueden calcularse en función de estas dos fórmulas. ¿Sí? Esto siempre según la sugerencia de Rossi, que ha hecho una serie de estudios para cálculo de brochas. Antes de seguir, quiero aclarar que todas estas cuestiones les van a servir en el futuro, en el caso de que les toque trabajar con esto. Yo no he tenido la suerte de tener que diseñar nunca una brocha. No tuve la suerte de hacerlo por el desafío que significaría poder calcularla y ver que funcione. La suerte es que nunca se rompió ninguna. Pero por lo menos le dan un elemento de conocimiento en el caso de que tengan que hablar con alguien que se dedica a fabricar brochas, para poder hablar el mismo idioma de la persona que la está diseñando, ¿no? En el caso de que no les toque hacerlo a ustedes, que manden a tener que fabricar una brocha. En el punto 6, el número total de dientes,
por supuesto, es la relación, va a venir dado por la relación entre el diámetro final, el diámetro inicial y el incremento diametral que era delta, ¿no? Acuérdense que para Rossi el incremento era diametral. El número de dientes multiplicado por el paso de cada uno de los dientes, o por el paso promedio en el caso de que sea variable, nos va a dar la longitud de L1 de la parte cónica de la brocha. Estuvimos viendo que la brocha en total va a tener un largo M que tiene como componentes la parte que está nominada con la letra I mayúscula, que sería la parte del mango que va a sujetar la brocha para el esfuerzo de tracción, una zona de guía que es, en el caso de un redondo como es este caso, la guía por donde se desliza la brocha en el agujero previo, una parte L1 que es la parte de desbaste y terminación, o sea, abarca la parte de desbaste y acabado de la brocha con los últimos dientes, y una parte de acabado cilíndrico en el cual lo que consideramos es la existencia de 4 a 6 dientes que nos dan lo que se llama vida útil de la brocha, es decir, a medida que el primero de los dientes que ya tiene el diámetro final de la brocha toma cierto desgaste, nos permite que los dientes siguientes continúen trabajando a medida que los primeros se van desgastando para dar una vida útil a la herramienta que es de un costo elevado y que si no los tuviera al desgaste del diente final de calibración ya quedaría inutilizada. Entonces de 4 a 6 dientes por el paso nos da la longitud de L2. La longitud de guía puede ser de 1 a 1,25 veces el largo de la pieza a brochar. Y bueno, la parte cónica, como dije, es la relación del número total de dientes por el paso. Si la brocha si la máquina con la que vamos a brochar tiene un enhebrador que necesita otro mango para el enhebrador, eso iría a continuación a la derecha y prolongaría la longitud de M de la brocha. En el caso de que la longitud de la brocha supere el límite que me permite la máquina, porque digamos acá yo tengo una condición que es la máquina tiene una cierta carrera máxima y esa carrera máxima me va a dar a limitar la utilización de una brocha más larga que esa carrera. También podemos considerar que una brocha no debe superar 50 veces el diámetro mínimo de corte, porque bueno, es una recomendación práctica fundamentada en las deformaciones que puede sufrir el elemento, por ejemplo, durante el tratamiento térmico. No es conveniente utilizar brochas demasiado esbeltas. Por supuesto que si la brocha, acá estamos hablando del cálculo de una brocha de tracción, si no fuéramos al caso de una brocha de compresión, esta relación es muchísimo menor. Entonces, con estos dos condicionantes, vamos a determinar el número de brochas necesarios y en el caso de que necesitemos más de una, trataremos de distribuir los incrementos y número de dientes de modo a utilizar brochas de tamaños similares y no una brocha que tenga 30 dientes y la otra que tenga 3 nada más, ¿no? Por una cuestión de que la que tenga poco diente va a llevar mucho tiempo igual y no va a tener mucho sentido. O sea, todos los tiempos muertos se pierden. Que se pierden no se amortizan. Una vez resuelto este punto 7, lo que necesitamos es hacer una verificación. Y la verificación que vamos a hacer, por eso les decía lo del tema del incremento, la verificación que vamos a hacer es que la sección mínima del núcleo de la brocha resista el esfuerzo de tracción a la que es sometida para el proceso de arranque de viruta. Fíjense que Rossi no hace mucho hincapié en el espacio que queda entre diente y diente. En el próximo método vamos a ver que sí. Pero si alguna vez
les toca trabajar sobre eso, debemos tener en cuenta que, aparte de esta verificación de la restricción, de la tracción mínima, necesitamos tener en cuenta que el espacio entre diente y diente debe alojar el volumen de viruta que se genera por el corte a lo largo de la longitud de L. Esto es un poco complejo porque la viruta no va a ocupar, o sea, va a ocupar más que un 100% del volumen de material que quitamos, ¿verdad? Porque la viruta forma una especie de rulo y el rulo, por la acción del empuje de la viruta, no se deforma, así que puede llegar hasta ser 2 o 3 veces el valor del volumen de material arrancado, el que necesitamos tener en el espacio entre diente y diente. Y este paso entre diente y diente venía regulado por la profundidad H de la garganta, y la profundidad H de la garganta es la que me disminuye el diámetro interior o el diámetro mínimo de la brocha. Es decir, que todos esos elementos son los que están en juego para la verificación que sigue. ¿Cómo determinamos o cómo hacemos la prueba a la tracción de la sección mínima? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta cuántos dientes se están cortando al mismo tiempo, ¿sí? O sea, vamos a determinar el esfuerzo para cada diente y multiplicarlo por el número de dientes que están trabajando en el mismo momento. Tenemos un factor, un coeficiente, una tensión sigma S, que es asimilable al caso S que venimos trabajando hasta ahora, que es la fuerza específica de desgarre en kilogramos por milímetro cuadrado, que en nuestro caso la tenemos tabulada para cada material de trabajo. Una fuerza total de corte en kilos, un perímetro de contacto, un incremento en milímetros sobre el diámetro, un área de la sección mínima de la brocha, que viene dada por si la brocha es redonda, por el diámetro mínimo de la brocha, un coeficiente de sigma t, que es el coeficiente admisible de tracción en kilogramos por milímetro cuadrado del material con el que está hecha la brocha, y una resistencia en kilos de esta sección. Vamos a considerar para el acero templado como material de la brocha que sigma t es 16 kilos por milímetro cuadrado, y si fuera acero al carbono indeformable, un sigma t de 12 kilogramos por milímetro cuadrado. Luego vamos a ver que el otro autor plantea un sigma t de 18 kilogramos por milímetro cuadrado, es un 10% de diferencia. Bueno, la fuerza total es el área por la fuerza específica de desgarre multiplicado por la cantidad de dientes que están haciendo esta fuerza, ¿no? Entonces el perímetro por el incremento de I2, porque acuérdense que el incremento es diametral, multiplicado por la fuerza específica de corte y por la resistencia específica de corte y por el número de dientes en trabajo. Esto nos da la fuerza P total que ejerce la brocha al momento de cortar, con todos los dientes que están en contacto. Por otro lado, la resistencia en kilos de la sección viene dada por el área del núcleo de la brocha multiplicado por el coeficiente admisible de la herramienta. Y lo que debemos verificar es que Q sea mayor o igual que P, por supuesto. Si esto no verifica, hay que redimensionar, modificar el incremento, o bien modificar la altura del diente para aumentar el diámetro. Son cálculos que se deben hacer y, digamos, recalcular para obtener y que nos verifique este valor. Nos faltaba el dato de la resistencia de corte, o sea, el KS o sigma S en este caso, que viene dado por esta tabla, son las fuerzas específicas de corte que vamos a utilizar en la fórmula anterior en función del material de trabajo. Esto es respetando el ángulo de ataque que planteamos más atrás. Es decir, acá nos independizamos de la forma, cuando hablábamos de la forma de la herramienta, ¿se acuerdan que el caso ese dependía de la forma?
Bueno, pero acá ya la forma la definimos. Y estos K sub S son considerando esas formas que definimos. Como punto 9 van a tener la elección del mango. Esta elección del mango la van a hacer ustedes a partir de la información que hay en el apunte de brochado y deberán justificar la elección del mango en función de lo que hay, de la teoría que ahí encuentren, ¿sí? Es decir, ustedes tienen libertad para elegir el mango, pero deben justificar cuál fue la elección que tomaron en función de la lectura de ese material. Por último, se debe ejecutar la ejecución de dibujo, y digo por último, para lo que es el cálculo de Rossi, Rossi nos enseña a calcular la brocha, diseñarla, dibujarla. Bueno, dibujarla nos enseña, nos pide que la dibujemos, y nosotros le pedimos que adicionalmente calculemos la potencia instalada necesaria considerando una velocidad de corte de 6 metros por minuto y un rendimiento de máquina total de 0.8. Entonces, ¿cómo se hace esto? Como ya vimos en clases anteriores, multiplicamos la velocidad de corte por la fuerza de corte. ¿Cuál es la fuerza de corte? La fuerza de cada diente que está trabajando multiplicado por la cantidad de dientes que están trabajando al mismo tiempo. No me lo vayan a multiplicar por el número total de dientes de la brocha porque le va a dar un valor exagerado. Con esto calculamos entonces la potencia necesaria instalada para la máquina. En un caso real yo tengo que verificar que la máquina donde lo voy a usar disponga de esa potencia. Si no funciona, tenemos dos caminos. Uno es reducir la velocidad de corte y otro es reducir los parámetros de corte por el lado del incremento. Hay que evaluarlo, hay que sacar la cuenta y ver qué es lo que más conviene. Probablemente puedo utilizar una sección mayor haciendo una brocha un poquito más larga y el resultado es mejor. Eso hay que analizarlo en cada caso, porque depende del diámetro, depende de la geometría fundamentalmente. Bien, hasta aquí entonces el cálculo según Rossi. Pasemos ahora a otro autor, Beruti, otro inglés, ¿no? Que dice que el cálculo de la brocha se va a basar en la determinación de tres parámetros: el paso de los dientes, el incremento radial y la profundidad de garganta entre dientes. La otra variable que hay en el dibujo es la longitud de brochado, que por supuesto es un dato del problema, ¿no? Porque la longitud del brochado la tenemos como dato. Estos tres valores están coligados, por supuesto, ¿no? Dependen uno del otro. Si yo modifico el paso y quiero un paso menor, voy a tener que probablemente modificar el valor de H o modificar el valor de I. Entonces vamos a plantear de una manera similar que P es el esfuerzo de corte, la fuerza específica de corte, Beruti la llama KT, la resistencia específica de corte, perdón, no fuerza, sino coeficiente de resistencia específica de corte en kilogramos por milímetro cuadrado, el valor inicial del perímetro de corte A, el incremento radial, antes el incremento diametral era delta, para Beruti el incremento radial es I, P es el paso, Z es el número de dientes en contacto y L el largo del agujero. Caso T también viene expresado en kilogramos por milímetro cuadrado en función del material de la pieza que vamos a trabajar. Y tenemos que la fuerza P es igual al valor del K sub T por A por Z por I, es decir, A por I es la sección, Z es el número de dientes en contacto y K sub T la resistencia específica de corte. Z va a ser igual a L sobre P, un valor entero superior. Por lo tanto, P es igual a K sub T por A por I
por L sobre P. ¿Cuánto vale P? Para Beruti P vale 1,8 de la raíz de L, bastante parecido a lo que planteaba Rossi de que era 1,75. Y Beruti aconseja que Z, al margen de todo esto, esté comprendido entre 3 y 6. ¿Sí? O sea, ese valor 1,8 de raíz de L se puede modificar para obtener un valor de Z que esté comprendido entre 3 y 6. Es decir, Beruti recomienda que no nos movamos de esa franja. Ahora bien, en función del material elaborado, la altura H, la profundidad del diente, ¿no? La profundidad de garganta o la altura del diente H, recomienda que sea de 0,5 P para el aluminio, 0,45 para fundición gris y bronce, para fundición dura 0,4 y para acero duro 0,35. ¿No? Esa área, acá sí hace referencia al área P, perdón, al área que me determina ese círculo D, viene dado por pi por la altura o el diámetro D al cuadrado dividido 4. Esa es el área que en principio disponemos, el área mínima de la que disponemos es eso más el triángulo que queda a la izquierda para alojar la viruta correspondiente. Entonces, según Beruti, el incremento por la longitud por un valor F, que ahora vamos a ver de qué se trata, un factor F, tiene que ser igual a ese espacio o a esa sección que me queda ahí en el medio. ¿Por qué? I por L por FM. Y porque si vemos en el gráfico anterior, I por L es la sección de viruta que yo voy a tener que alojar dentro del intersticio entre diente y diente, ¿no? Entonces lo que me dice Beruti es que si no existiera ese FM, I por L sería igual a la sección del círculo que cabe en la parte determinada por el diámetro D. Ese factor, que no es 1, ¿sí? Por eso, no es 1, ¿por qué? Porque como les decía antes, la viruta tiene intersticios, o sea, tiene partes huecas dentro de la misma que hacen que el lugar que necesito para alojarla tenga que ser mayor que el volumen propio de la viruta. Para hacer más fácil el cálculo, en lugar de este FM, plantean otro F, porque ya que lo vamos a tabular, ponemos F igual a pi sobre 4 para que quede más sencilla la fórmula. Entonces, I por L por F es igual a H cuadrado, con lo cual H es la raíz de I por L por F. O también el incremento I es igual a H cuadrado sobre LF. Y este valor F, Beruti lo tabula y nos dice que para un tipo de brocha redonda o estriada, en un material tenaz F vale 10, en un material frágil F vale 8, y si es una brocha de repaso es 3,2. ¿Por qué? Porque el volumen de viruta es mucho menor, entonces la viruta que se arranca es más chica y cabe lugar para, digamos, cabe en un lugar más estrecho. Fíjense que si el material es frágil, el valor es menor porque la viruta se va rompiendo a medida que se corta y ocupa menos lugar que si es una viruta larga y continua. Estos son los valores del coeficiente F. Entonces, bueno, con lo anterior ya podemos determinar, o terminar de darle valores a I y a H. Pero I lo vamos a sacar también de un siguiente gráfico, y es el incremento, recuerden, perdón, de una siguiente tabla, en la que Beruti plantea la carga específica por longitud del perímetro por diente para cada tipo de brocha y para cada tipo de material, ¿sí? Entonces, lo que hace Beruti es tabular un valor de K sub D para
como les dije, por cada milímetro de perímetro, en función del tipo de brocha y el material que estamos mecanizando, para a partir de ahí darnos un valor de K sub D, a partir de cada uno de estos valores de K sub D, poder obtener un incremento en esta matriz. Lo que tenemos en esta tabla, lo que tenemos es el valor del incremento de cada diente en función del material que estamos elaborando y el valor de K sub D. Entonces, en función del material, del tipo de brocha, tenemos acá un valor de K sub D. ¿Sí? Que fíjense que para acero es 12,5, 16, 20 o 25. Este valor de K sub D para acero, 12,5, 16, 20 o 25, tenemos el valor. Y acá para cada uno de estos casos tenemos el valor del incremento. Es decir, que esta tabla lo que nos da es directamente el incremento de, según Beruti, que se puede utilizar para cada tipo de brocha en función del material elaborado. ¿Cómo se trabaja acá? Si yo tengo una fundición dura para un trabajo en redondo, el valor de K sub D es 12,5. Vengo acá, fundición dura, 12,5, incremento 0,08. ¿Entienden? ¿Puedo usar los demás? Sí, puedo modificarlo, igual que antes. ¿Cómo hacemos eso? Lo controlamos con los siguientes gráficos. Distintos valores del coeficiente F, las distintas posibilidades, ¿se acuerdan de F que era 3,2, 4, 5, 6,3, 8, 10? Longitud del largo a brochar. Acá abajo tenemos el valor de I en función de la profundidad de la garganta H. Entonces, para un largo de 80 milímetros de la brocha con un coeficiente que lo sacamos del material de 8, bajamos hasta una profundidad que habíamos calculado de 5,6 y tenemos el incremento de 0,05. Es decir, interactuando con estos gráficos, el valor de H que obtuvimos acá, ¿sí? Que hicimos acá tuvimos una primera intervención de H. Acá tenemos un cálculo de I en función de H. Acá tenemos el valor de F. Acá tenemos el valor de K sub D. Chequeamos con esto y nos tiene que dar un valor que esté comprendido dentro de esta tabla. Como les dije, esto es una presentación que le hago, una explicación. Este material lo van a tener para analizarlo y poder elaborar el cálculo. Del mismo modo que lo hacíamos en Rossi, debemos chequear que el diámetro mínimo de la brocha cumpla con la condición de soportar el esfuerzo de tracción al que se ve sometido. Cuando hallemos este valor, el planteo es el mismo, ¿no? Fuerza específica de corte multiplicado por la sección de corte y por la cantidad de dientes en contacto tiene que ser igual o menor que la fuerza que soporta el núcleo. Entonces acá lo que plantea Rossi es deducir el diámetro del núcleo, que es la raíz de 1,27 de esa fuerza P sobre K sub S. El tema es que este diámetro más 2 veces la profundidad de garganta tiene que darme el diámetro que estoy brochando. Y acá tenemos un nuevo elemento que nos puede condicionar el cálculo. Bueno, falta, como antes, darle el resto de los valores de la geometría, de los radios, y para eso disponemos de esta tabla con la cual
nos basamos para definirlos, ¿no? De la misma manera que antes, en ángulo de incidencia, una parte cilíndrica de 0,5 milímetros y un tercio del paso con ángulo de incidencia y el resto con el alojamiento de la viruta para el alojamiento para la viruta. ¿Sí? Bueno, como les comenté antes, Beruti nos dice o nos recomienda que según el diámetro de la brocha y según la forma de la brocha, practiquemos un pequeño aumento en el diámetro de diseño respecto del agujero nominal, o sea, de la medida nominal del agujero que queremos obtener. ¿Esto producto de qué? De la deformación elástica de la que les comenté. Y también nos aconseja un mínimo de sobrematerial. ¿Se acuerdan que yo al principio, cuando arrancamos esto, les dije que le íbamos a dar como dato el diámetro inicial? Si no es dato, acá hay una buena recomendación de cuánto es lo que debemos considerar de sobrematerial en función del largo que vamos a brochar. Y como dije antes también, el largo total de la brocha no debería superar las 50 veces el diámetro mínimo para herramientas de tracción. Por último, una cosa que no vimos en el cálculo de Rossi, pero que sí lo estamos viendo ahora y lo vamos a agregar, es que todas las brochas necesitan de un mínimo rompevirutas. Este rompeviruta es necesario porque imagínense que si no sería como una ola de material que se está cerrando hacia adentro y generaría esfuerzos laterales que deformarían la viruta y podrían complicar el proceso de mecanizado. Bueno, entonces acá hay una recomendación de cantidad y de medidas de ese rompeviruta. Por supuesto que los rompevirutas estos, si nosotros miramos a la brocha de frente, así como está en el dibujo, no deben estar todos en la misma posición radial, porque si no haría que el agujero, en lugar de quedar redondo, quedara acanalado, ¿sí? Se debe ir modificando la posición, normalmente se va modificando una cantidad X de grados constante a medida que vamos pasando de diente a diente. Por último, igual que en el caso anterior, debemos calcular la velocidad, utilizando una velocidad de 6 metros por minuto, calcular la potencia y considerando el rendimiento de máquina de 0,8. Bien, con esto queda terminada la explicación, pero como siempre estamos a disposición para cualquier aclaración pertinente. Gracias.